Hola a todos, hoy os traigo la reseña de la nueva paleta Rose Quartz de Huda Beauty. Así que si queréis saber un poco más acerca de esta paleta y los tonos tan bonitos que tiene, os invito a que sigáis viendo el vídeo. Tenía muchísimas ganas de hacerme con esta paleta. Cuando Huda Beauty la anunció en su Instagram, pues me llamó muchísimo la atención, pero cuando empecé a ver swatches y empecé a ver fotos reales, pues ahí ya me enamoró por completo. Aproveché unos descuentos que ha habido hace muy poquito en Sephora, así que no lo pensé dos veces. Cuando vi que aplicaba el descuento, me hice con ella, porque de las paletas grandes de Huda Beauty, esta es la primera que pruebo. Pero antes de nada, vamos con lo que es en sí la colección Rose Quartz. Huda Beauty ha sacado esta colección porque el cuarzo rosa es una de sus piedras favoritas. Esta colección la componen esta paleta de ojos. También tenemos un iluminador que tiene como una textura en bálsamo. Luego tenemos un bálsamo de labios y por último una mascarilla facial. De toda la colección, lo que más me llamaba la atención era la paleta, también el iluminador, pero preferí primero hacerme con la paleta antes que nada. El packaging de la paleta he de deciros que me gusta muchísimo, no solo por el material, porque es bastante liviano, sino por la parte frontal de la paleta, porque es que me parece preciosa. Imita al cuarzo rosa y es que, o sea, al ojo ya te llama la atención. Luego, cuando abrimos la paleta, lo que más me gusta es que tenemos un pedazo de espejo que no necesitamos más para maquillarnos, o sea, porque es todo el ancho y el alto de la paleta, pues ahí tienes semejante espejo. Y luego tendríamos las sombras, que son 3 filas de 6 sombras cada una. En total tenemos 18 sombras. Dentro de esta paleta vamos a encontrar hasta 5 texturas diferentes de sombras. Tenemos 8 sombras mate. Y he de deciros que al principio, cuando empecé a hacer los swatches, me parecieron unas sombras que son bastante secas. Es más, hay alguna que me costó un pelín hacerle el swatch, pero he de deciros que después de hacerme el maquillaje en los ojos en sí no he tenido ningún problema. Luego tenemos 3 metalizados ultra brillantes, también tenemos 3 metalizados perlados. Luego tenemos otras 3 sombras que la marca las llama cremas veteadas. En realidad son sombras en polvo, pero tienen como así como el efecto mármol en el pan. Una vez que las mezclas, pues en 2 de ellas sí que es verdad que se pierde un poco ese veteado, pero yo creo que es más bien un efecto así óptico que otra cosa. Y luego tenemos un tono híbrido nacarado, que es esta sombra de aquí, que es una sombra que sí que es verdad que he sacado en otras paletas y que el iluminador es así. Es una sombra así como muy rara, efecto bálsamo, que luego tiene el pigmento por ahí como bolitas de pigmento, muy rara. Como podéis observar, la historia de color de la paleta es más bien hacia tonos fríos. Sí que es verdad que tiene como 3 o 4 tonos más cálidos, pero en general predominan los tonos fríos. Últimamente, y os he hecho caso, no sé qué me está pasando, pero cada vez me gustan más los tonos fríos. ¡Hala! Ya lo he dicho. Esto no quiere decir que mis sombras cálidas las deje de lado, no para nada, porque a mí me encantan las sombras cálidas, pero sí que es verdad que últimamente con las sombras frías me veo más favorecida. Entonces eso hizo también que me hiciera con la paleta. Vamos a desgranar un poco más de cerca cada sombra de la paleta. Así que comienzo con la línea superior. Comienzo con una de las sombras veteadas, que es la sombra Quartz, y tiene un tono dorado. A continuación estaría una sombra mate que se llama Aura y es un tono tierra oscuro. Le seguiría la sombra Gratitude, que también es una sombra mate, y al igual que la anterior también tiene un subtono cálido, pero en este caso es un marrón más claro. Cosmic Love es otra de las sombras veteadas y en este caso es un tono azulado que depende de cómo le dé la luz, tiene chispitas de color rosa, morado, azul. Es preciosa. A continuación estaría una de las sombras más oscuras de la paleta, que es la sombra Empower. Es un tono azul noche plomizo
precioso. La última sombra de esta fila sería Joy, que tiene un tono metalizado rosa. Empezamos con la segunda fila y nos encontramos con una sombra mate color topo que es Precious. Le sigue la sombra Energized, que tiene un tono dorado. A continuación estaría Love Stone, que es un bálsamo, porque esto no es una sombra polvo en sí, sino que es un bálsamo que tiene pequeños destellitos y además tiene como bolitas de pigmento. A continuación estaría una sombra mate que se llama Cherise. Tiene un tono así rosa bebé, es un rosa muy clarito. Y esta sí que es verdad que me ha costado un poquito hacerle el swatch. Al lado estaría la sombra Blissful, que es un tono tornasolado. Según le dé la luz, podemos ver destellitos en color verde. Luego, si le da la luz de otra manera, parece una sombra marrón. Es preciosa. Y para terminar con esta fila estaría la sombra Happiness, que es un tono rosa más oscuro y es una sombra mate. En la última fila empezamos con la sombra Mantra, que es una sombra mate marrón con subtono frío. Al lado también tenemos otra sombra mate que se llama Serenity, es un tono rosa, pero en este caso es un tono más apagado que los de la anterior fila. A continuación estaría una sombra metalizada de color marrón que se llama Abundance. La sombra que tenemos a continuación es, yo diría que una de las más bonitas de toda la paleta, se llama Moon Magic y tiene destellos en tono rosa. Luego es como si la sombra fuese metalizada azul, es que depende de cómo le dé la luz, cambia por completo. Al lado tendríamos la sombra Radiate, que es una sombra mate con un tono topo más cálido que Precious. Y para terminar tenemos la última sombra veteada que se llama Self Love. Esta sombra tiene un tono marrón rosado muy bonito. Ahora os voy a dejar con el paso a paso de este maquillaje y luego os cuento cuáles han sido mis primeras impresiones sobre estas sombras. Voy a comenzar con el tono Radiate y lo voy a utilizar como sombra de transición. Voy a oscurecer un poco esta transición que acabo de hacer con la sombra Precious. Y con esta misma sombra voy a oscurecer un poco la V externa del ojo. Voy a aplicar por todo el párpado móvil la sombra Empower. Voy a dar un poco de luz con la sombra Cosmic Love y la voy a aplicar por el párpado móvil. Voy a darle un toque de luz en el centro del ojo con la sombra Moon Magic. Para la línea inferior de las pestañas voy a utilizar la sombra Radiate. Voy a intensificar al final de las pestañas de la línea inferior con la sombra Precious. Y para terminar voy a aplicar la sombra Blissful en el lagrimal. Y este es el resultado final. Como primerísima impresión os digo que a mí las sombras me han gustado muchísimo. Sí que es verdad que no os puedo hablar de duración, por eso voy a estar probando esta semana la paleta a fondo.
y en unos días pues os contaré cómo me van funcionando las sombras en mi párpado graso. Lo que sí que os quiero decir es que las sombras mate sí que me han gustado mucho, a pesar de que no son las más cremosas que tengo en mi colección, pero a la hora de trabajarlas en el párpado pigmentan muy bien y no tienen nada de caída. Al contrario que las otras sombras, las que son como shimmer, veteadas y demás, sí que yo lo que os recomiendo es que no os maquilléis ni la base ni la ojera antes de maquillaros los ojos, porque sí que tienen caída. Entonces, yo lo que os recomiendo es que primero os maquilléis los ojos y una vez que terminéis os pongáis la base y el corrector. Lo que sí que os quiero decir es que de todas las sombras que he utilizado, la que más caída ha tenido es Empower, que es la sombra más oscura de la paleta, bueno, junto con Mantra, que son las dos más oscuritas. Pero esta sí que es verdad que me ha sorprendido que tiene bastante caída. Y luego, lo que sí que quiero probar es la sombra Love Stone, que es esta de aquí, que es la de efecto bálsamo, ahí con pequeños destellitos, porque yo que tengo el párpado graso, pues no sé qué tal va a funcionar esta sombra en mi ojo. Si habéis probado la paleta, esta sombra, o en otras paletas que tiene Huda Beauty, creo que en una anterior sí que también tiene este tipo de sombra, que si tenéis el párpado graso, que me comentéis cómo se comporta esta sombra, porque yo la verdad que es un poco ahí, como que estoy un poco descolocada con esta sombra de cómo utilizarla. Por lo demás, como primera toma de contacto y después de hacer los swatches, trabajar las sombras en el párpado, pues a mí me han encantado, o sea, así de claro. El precio de esta paleta es de 67,99 €. Yo me la compré con descuento, creo que fueron unos 20 € menos, casi 20 € menos, así que por 18 sombras, pues creo que el precio no está mal. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que sobre todo os haya servido de ayuda por si estabais pensando en compraros esta paleta. Si la habéis probado, me encantaría que me dejaseis en los comentarios cuál es vuestra opinión. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!